A Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas, la historia que vamos a contar hoy es una historia completamente atípica. Se sale de todas las perspectivas y de todos los perfiles que hemos visto. Es una historia colectiva. Es una historia de sueños, de gomosos, de locos, de hippies, de la gente que uno menos se imagina, que podrían crear la cuarta versión de la revolución industrial que habría de cambiar el mundo entero. Uno no se imagina de qué forma tan azarosa, tan poco convencional fueron creados los computadores Apple. Toda la historia que llevaría a eso son historias de garaje, de chicos mechudos, de esquinas, de cachivacheros, de fe y de milagros, de crear primero un mercado y antes de que existiera que venderle a ese mercado. Es una cantidad de historias que probablemente no tengan de los pocos que no tienen ningún parecido con ninguna otra que hayamos contado. Es como el surgimiento de una energía colectiva, de una visión del mundo, está enmarcado dentro de una revolución cultural, es como sacarle el poder sobre las cosas al establecimiento y repartirle entre la gente. Era como una idea de un sueño, es una historia de gente comprando mercancía que no sirve para poderla inventar, que eso nunca había pasado, y cómo desde ahí se van a inventar lo que va a ser el computador personal. La cosa empieza con ciertos descubrimientos de la física cuántica. Nos tenemos que remitir siempre a los físicos cuánticos, que eran una escuela de físicos que para poder tener niños y mujer e investigar lo que ellos necesitaban investigar, contrataron una casa en Copenhague y que lograron una subvención del gobierno y empezaron a estudiar las partículas del átomo. Esa era la escuela de Copenhague y esta gente empieza a estudiar el átomo por dentro. Digamos, uno ve que Einstein estudió el átomo y el universo en su conjunto. Esta gente estudia el átomo por dentro. Son los que van a estudiar las partículas y por eso se llamarán, pues es la física cuántica. Y de ahí ellos descubren una partícula que no es ni conductora ni aislante. El planteamiento de la física cuántica es, digamos, una cosa muy compleja, es una investigación sobre la energía, sobre la carga de la materia, y es cuando se relativiza todo lo que hasta entonces se conocía sobre la física, y esto es de las cosas que la cultura no ha logrado asimilar todavía porque es demasiado, aún ahora, siendo esto un movimiento de comienzos de siglo, es demasiado revolucionario para imaginarse, porque ellos hablan de una energía que no tiene ni siquiera materia. Entre todas las cosas que investigaron, de pronto se dieron cuenta que existía una partícula y que esas partículas no eran ni completamente aislantes ni completamente conductoras. No eran conductoras en el sentido en que lo es la electricidad. No eran aislantes tampoco, las llamaron semiconductoras. Eran partículas de silicio. Y basados en esas partículas de silicio, empezaron a investigar las características de esa propiedad tan supremamente particular. Eran como cristales a partir de las partículas de silicio, a partir de los cristales y a partir de sus características semiconductoras, es decir, ni aislantes ni totalmente conductoras, se creó el transistor. Y la creación del transistor, que nace el 23 de diciembre de 1947, va a transformar todo, porque anteriormente los computadores, después de la historia que habíamos visto de Turing, después de Alan Turing, la historia había sido que los computadores habían sido tomados por las grandes compañías, por la IBM, y eran unos remonstruos, la cosa más grande. Eso cabían en un edificio, eran hechos con tubos, como al principio era hecha la radio, eran hechos con unos tubos y con unas válvulas, y esto era complicadísimo. Era como tener un cohete espacial, ¿ve? Eso solamente lo puede tener la NASA, no era una cosa que a nadie se le ocurriera poderse apropiar personalmente de él. Con el transistor, estos semiconductores tienen la propiedad, tienen la particularidad de poderse conectar los unos a los otros. Y hacían lo mismo que hacían los tubos al vacío, pero mejor y más pequeños. Con el transistor empieza la miniaturización del mundo.
¿Se acuerdan ustedes que los primeros radios eran unos armatrostes absolutamente grandes, que había casi el tamaño de un televisor? Y ahora el radio se lo pueden echar en el bolsillo de la camisa mientras van caminando con un audífono por la calle. Bueno, pues lo mismo pasa con los computadores. Los computadores también eran los remonstruos, y a partir del transistor todo se puede volver pequeño, que es lo que además le va a dar la posibilidad a los japoneses para desarrollarse, porque ellos hasta por espacio vital y por cultura no podían ocupar la cantidad de espacios que implicaba la tecnología antes de la invención del transistor. El transistor permite que todo se pueda hacer en pequeño, que usted pueda tener una mini grabadora, una grabadora de grabadoras de periodistas. Eso es posible por el transistor. Usted puede tener un radio pequeñito, usted puede tener una televisión pequeñita, puede tener una cantidad de cosas pequeñas porque existe el transistor, que cumple los mismos objetivos que cumplían los tubos al vacío, pero mucho más pequeño, en mucho menos espacio, con mayor eficiencia, y se pueden integrar los circuitos, que son los que componen, no se recalienta con el calor, porque es que lo otro toca además empezar a prenderlo y calentarlo si se había apagado, si se había dado mucho tiempo de uso, se fundían. Los tubos eran un camello. En cambio, el transistor no se calienta, se pueden integrar los circuitos para crear unidades más complejas y se pueden hacer procesos. Entonces eso lleva a los procesos de circuitos integrados. Los procesos de circuitos integrados por la forma del silicio tenían la forma de una pastillita, como hagan de cuenta, cuando uno va a comprar una galleta de chocolate que tiene como salpicaduras una galleta que tiene salpicaduras de chocolate. Esas salpicaduras de chocolate se llaman chips. ¿Cierto? Es una galleta con chips de chocolate o un helado con chips de chocolate. Entonces, esos chips son pequeñitas pastillitas, como partículas pequeñas. Entonces, como el silicio tenía la forma de estas pequeñas chispitas, como pequeñas pastillitas, se le llamó a las unidades de silicio, se le llamó chip. Entonces ahí empieza, digamos, a existir las condiciones tecnológicas para empezar a inventar el computador, porque sin esto, pues con los tubos nunca hubiera podido salir de las manos de las más grandes multinacionales, de las más grandes empresas, porque nadie hubiera podido sacar el computador de ese espacio. Entonces empiezan los circuitos integrados y empiezan los transmisores y empieza, digamos, a existir siempre necesitamos una base tecnológica para el invento. Entonces cada vez estos procesos se hacen más y más complejos. Entonces ya con estos procesos nosotros podemos empezar a guardar datos. Hay otros que pueden empezar a procesar datos. Hay otros que empiezan a hacer operaciones lógicas. Y entonces, digamos, es desarrollando la máquina de Turing. Es exactamente desarrollando la máquina de Turing, pero desarrollándola sobre la tecnología del chip, sobre la tecnología del transistor. Entonces empiezan a desarrollar esto y ya empiezan a hacer las operaciones y esto empieza a tener un auge muy grande cuando se inventan las calculadoras, porque empiezan a reducir costos y empiezan a requerirse de todas maneras. Entonces cada vez se pueden hacer más pequeños, se pueden hacer más baratos, se pueden hacer más manuales y la tecnología, la industria del chip empieza a existir. Aquí estamos hablando de productos completamente inexistentes que van a aparecer en el mundo de las sociedades humanas sin que antes existiera de ninguna manera. Entonces empiezan a aparecer las calculadoras ya, y la industria del chip es la que le digo que empieza a existir sin que alguien se la hubiera soñado ni siquiera. Es una nueva tecnología. Y esa tecnología se va a desarrollar sobre la calculadora, y esa tecnología permite desarrollar un sueño intangible que es el protagonista de nuestra historia. Nuestra historia la protagonizan entre un colectivo de genialidades, un sueño intangible, y el empresario es el sueño intangible. Entonces, resulta que existe la tecnología ya estamos en el mundo de los años 60, existe la tecnología con el chip, de empezar a imaginarse que podría existir un computador personal. Es decir, que los computadores no podían ser solamente unos edificios enormes que solamente pudieran ser aprovechados y comprados por grandes empresas multinacionales. Es como si usted pensara que la tecnología de la NASA,
de los cohetes espaciales de alguna manera se pudiera salir de las esferas de Houston y pudiera ser apropiada por las personas, por el hombre de la calle. O sea, eso sería una verdadera revolución, porque usted estaría quitando uno de los, digamos, de los poderes centrales, que era la capacidad de procesar la información, de aquellos que tienen el control total del poder, para convertirlo en algo factible para la gente. ¿Qué sentido tendría tratar de arrebatarle a un poder tan grande el sentido de los computadores y dárselo a la gente común y corriente? Pues eso tiene sentido dentro de una revolución cultural. Y fue en ese contexto de la revolución cultural de los años 60 en el cual una serie de locos van a desarrollar los computadores personales. Entonces la idea es que en los 60 se presenta un cuestionamiento muy grande frente a la sociedad industrial que hemos venido desarrollando a través de la creación de la electricidad, del automóvil, de la radio, de la televisión, del cine. Todo lo que hemos venido mostrando en el recorrido que hemos hecho de las invenciones y de las empresas que han ejercido las transformaciones del siglo XX, tiene su máximo desarrollo en los Estados Unidos de la posguerra. Y llega una generación que no se siente satisfecha con el sueño americano porque considera que el consumo no puede ser la razón última de la existencia del hombre, porque considera que la paz y la convivencia son objetivos fundamentales de la especie, porque quería que todos fuéramos mejores compañeros de especie. Se dedicaron a crear una utopía de un mundo que, como diría John Lennon en Imagine, donde todos fuéramos hermanos, donde todos fuéramos como unos, donde no hubiera nada por qué matar ni por qué morir. Entonces, esa utopía la protagonizaron muchos sectores sociales. Ahí estuvieron metidos los estudiantes, estuvieron metidos los que empezaron, los movimientos por los derechos civiles, estuvieron los movimientos estudiantiles, los hippies, que desarrollan una crítica tan profunda a la sociedad de su tiempo que deciden crear una sociedad y un mundo paralelo, distinto al mundo del sistema. Entonces ellos se marginan de lo que es la sociedad de consumo para buscar una forma de vida más natural, y lo van a hacer a través de las comunas. Y las comunas se van a crear, se van a constituir en especies de alternativas a la sociedad que ellos rechazaban. Esas comunas van a tener muchos problemas de funcionamiento porque intentan asumir colectivamente una cultura que a ellos se les ha enseñado de manera estrictamente individual. Eso, por supuesto, generaba cualquier cantidad de choques cotidianos, porque para que usted comparta con un montón de personas con las que no se ha criado, toda la mano de mañas con las que usted en su casa sí se puede relacionar con la gente, pues eso genera choques. Entonces las comunas empezaron a escribirse unas con otras, a ver si escribiendo se lograban solucionar problemas que a todas las afectaban. De ahí salieron periódicos y revistas alternativos que empezaron a crear lo que sería el paraperiodismo. De las comunas surgieron redes enteras de una especie de parasociedad, de un mundo alternativo al mundo que regía en ese momento la sociedad norteamericana. Es en ese mundo y en esa concepción donde empieza a surgir la idea del computador personal. La idea fundamental era evitar que hubiera monopolios grandes del poder. O sea, era como hacerle una especie de juego de subversión al poder. Era como crear una sociedad mucho más democrática. Ellos entendían la democracia no solamente por las leyes que los amparan. Ellos entendían la democracia en el sentido en que nadie fuera discriminado. Por eso el movimiento por los derechos civiles de las comunidades negras es el comienzo de la contracultura. Ellos entendían la democracia como el derecho a escoger la opción de vida que a usted le provoque. Por eso tuvieron que hacer rupturas muy fuertes también al interior de las familias, porque consideraban que si sus proyectos personales no coincidían con los proyectos de la familia, ellos tenían derecho a soñar sus propios sueños, a no entregar sus sueños a cambio de la educación que habían recibido, lo que ellos llamaban la deuda. Entonces, que era que usted llega y usted me da todo, me trae al mundo, me arregla, me da sopita y todo, pero cuando yo sea grande, después de que usted ha hecho todos esos sacrificios, tengo que pagarle realizando su vida y no la mía.
Entonces ellos dicen, no, me da una pena con usted muy grande, pero yo tengo una vida que vivir y voy a vivirla. Entonces usted ya tuvo su chance, este es el mío, déjeme, yo lo hago. Entonces por eso fue que se fueron, digamos, se fueron marginando de los núcleos centrales y fueron creando este mundo paralelo, este mundo alternativo, donde estaban buscando otro tipo de sociedad. Entonces, en esa época había una necesidad de espiritualidad muy grande, lo que va a hacer que muchos de ellos vayan a la India, y al llegar a la India entran en contacto con Oriente, con una espiritualidad completamente diferente, con una visión del cosmos mucho más amplia, en la cual el hombre no era el rey de la creación, sino parte de una cadena cósmica, y esa visión de la India hará surgir el pensamiento ecológico. Bueno, muchas cosas se van a transformar. También en los 60 va a desarrollarse el movimiento dentro de la misma lógica de crear más espacios de libertad para grupos, personas, ideas o proyectos que no lo han tenido. También entran los movimientos de liberación femenina, también entran los grupos indígenas reivindicando el derecho a la conservación de la cultura. Bueno, esto es un combo muy grande de gente que está protestando contra el sistema porque quiere otro tipo de valores. Es una revolución valorativa. Es una revolución valorativa que se va a ver cohesionada, o sea, que se van a encontrar todos en un mismo espacio protestando contra la guerra del Vietnam, porque todos están de acuerdo en que la guerra del Vietnam es un adefesio y un exabrupto desde donde quiera que lo miren. Eso va a generar los movimientos para parar la guerra del Vietnam, y eso es lo que va a hacer que una generación entera que de pronto no se hubiera podido encontrar en el tiempo ni hubiera podido pasar de los lugares de donde estaban, se movilizaran y se convirtieran en manifestaciones de casi 1 millón de personas pidiendo el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam. En ese contexto, la idea era inventarse el mundo. Ellos consideraban que habían llegado a una sociedad donde todo estaba hecho y ellos querían volver a hacer todo. Querían el derecho a crear sus propios sueños y a crear sus propias expectativas. Y los propios sueños estaban cargados de energía positiva, porque como eran utópicos, y esto sucede dentro de una utopía, lo fundamental es que nada es imposible. En una de las consignas del Mayo francés en París escribían: sed realistas, pedid lo imposible. Entonces, si nada era imposible, el mundo estaba por inventar, estaba por escribir, estaba por ser soñado, estaba por ser vivido. Entonces todo podría ser posible. Y todo podría ser posible si teníamos la suficiente buena energía, la suficiente fe y la suficiente confianza en el cosmos para creer que nuestros más increíbles sueños pudieran tener efecto en la realidad. Es este espíritu de un optimismo utópico, es este espíritu de una libertad creativa, de esas que se producen en las revoluciones culturales. Es este espíritu travieso de querer inventarse el mundo subvirtiendo el orden como estaba, diciendo que así como están las cosas no funcionan y yo me las puedo inventar como yo quiera. Por eso es un espíritu travieso, es el espíritu de la libertad, que siempre es un espíritu travieso y juguetón. Es con un ánimo de goma, de sodársela, de estar muy contentos, de disfrutar profundamente las cosas, de darle a la vida todo el colorido, el sueño, los toques y los matices que la vida merece ser vivida, que empieza la idea del computador personal. Porque la idea es desafiar el sistema y desafiar el poder. Y el poder estaba dado también por esos grandísimos computadores. Pensar siquiera en la idea de un computador personal era tan descabellado en ese momento como pensar en la idea de tener un cohete de la NASA en el barrio o en la casa. Digamos, hay tecnologías que inicialmente tienen una estructura tan descomunal que a nadie se le ocurre que puedan llegar a ser caseras. Nadie pensaría eso de las antenas parabólicas cuando eran un secreto de Estado, ni de muchísimos otros inventos que en un principio estaban solamente en manos de los grandes poderes y que luego la tecnología los hizo asequibles para todos. Pues con el computador personal, la idea es, bueno, ¿y si esas capacidades que tienen esas máquinas dejan de estar en control de la IBM y en control de las grandes compañías y se vuelven un asunto casero? ¿Qué pasaría con la información que son capaces de procesar? El mundo cambiaría, y el mundo cambió. Entonces, aquí es cuando viene
una especie de milagro. Hay un viejo cuento infantil que cuenta la historia de unos soldados que fueron a un pueblo después de haber pasado una batalla y muchos días de caminar con hambre y con cansancio, y le pidieron a la población comida. La gente les negó la comida. No les quisieron colaborar, entonces ellos dijeron que como no les iban a colaborar, iban a hacer una sopa de piedras. Empezaron a conseguir unas piedras e hicieron una fogata. Alguien del pueblo les dijo que cómo les ocurría ir a cocinar unas sopas en una olla, que él les iba a traer una olla porque no se soportaba la idea de que ellos fueran a cocinar piedras en una olla. Una vez que se consiguieron la olla y le echaron el agua y las piedras, la gente pasó y dijo que cómo así que iban a cocinar piedras, que eso no tenía ningún oficio, que por lo menos le echaran una papa. Otro dijo que eso, una papa, piedras y agua no era ninguna sopa si no tenía cebolla. Otros añadieron zanahoria. Finalmente terminaron guisando un tremendo sancocho a partir de una sopa de piedras. Crearon simplemente el milagro y el pueblo, a punta de criticarlos, les fue dando los elementos para hacer un exquisito y sabroso sancocho con el cual pudieron calmar su hambre. La historia de los computadores es parecida, es un intangible, es un sueño de la nada. Entonces empiezan a trabajar en esto de hacer un computador personal. A ver cómo era la vaina, que eso se puede hacer, eso yo lo puedo hacer, de alguna manera yo lo puedo hacer. Entonces empiezan a inventarse una máquina. Que pueda hacer las operaciones, una máquina, digamos, que pueda funcionar, a ver cómo nos va. Entonces empieza Ed Roberts a crear una máquina y Les Solomon empiezan a crear la máquina, y esa primera máquina esa no tenía todavía ni teclado, ni pantalla, ni nada, pero era una máquina eso casi no hacía sino ruido, pero era el primer computador personal. Entonces era el primer intento por coger la tecnología de los grandes computadores y hacerlo asequible a la gente. Entonces estaba la niña de Roberts viendo Viaje a las Estrellas, y él le preguntó que cómo se llamaba la computadora de Viaje a las Estrellas. Entonces ella le dijo que se llamaba computadora. Dijo, no, pero eso no es un nombre chévere. Entonces ella le dijo, ¿qué nombre? Dígame, deme un nombre para el computador. Entonces ella le dijo, el planeta para donde va el Enterprise en el capítulo de hoy, en su viaje por todas las estrellas, se llama Altair. El primer computador personal se va a llamar Altair, por el planeta hacia donde se dirigía el Enterprise en el capítulo del Viaje a las Estrellas, que estaba viendo la hija de Ed Roberts, y que fue la que le dio la posibilidad del nombre. Entonces empiezan a crear el computador. Cuando ellos crean el computador, lo van a llevar a una revista. Entonces ya con el nombre de la niña, ya hemos visto que las hijas de los inventores o de los empresarios tienen importantes incidencias en los nombres de las cosas, como habíamos visto en el caso de Mercedes, la hija del cónsul austriaco, australiano en Austria, que había sugerido a la Daimler-Benz que en lugar de llamarse Daimler-Benz se llamara como su hija Mercedes. Pues Altair es como la niña le va a dar, como le va a decir al computador, porque era el planeta hacia donde se dirigía el Enterprise en el Viaje a las Estrellas. Entonces diseñan el Altair. Lo diseñan entre estos dos, entre Ed Solomon y Ed Roberts. Y entonces están en el diseño de esto, y la primera vez le toman una foto para una revista especializada entonces llama la atención, de la revista les escriben, y entonces les dicen que por qué no les mandan el invento. Ellos lo van a mandar en un tren, y en el tren se les pierde. Entonces cuando llega allá necesitan una foto de portada, y la primera caja de portada que hacen, la primera portada de un computador, como se les perdió el original, era una caja pintada. Entonces pintaron una caja y le tomaron una foto, y que eso era el primer computador personal. Se endeudaron, fueron y convencieron a un banco de que le soltara un préstamo para vender computadoras personales, y eso no existía. Eso es como solicitar un crédito para vender pispirispis. Eso no existía en ninguna parte. Lograron convencer al banco de que les diera la plata, y el banco les dio la plata. Tenían una deuda absolutamente descomunal,
porque cuando empezaron a hacer el primer computador, tenían una deuda gravísima con el banco y la tenían que hacer lo más rápido posible. Entonces los iban a vender a $400, que no era barato ni caro para los niveles de consumo y los niveles de ingreso de esas sociedades. Entonces estaban viendo a ver cómo hacían, porque no sabían de dónde iban a sacar la plata. Cuando salió publicada la revista con la portada de ese computador y la dirección, sucedió un absoluto milagro. Sucedió lo que llamamos aquí la estructura del sueño. En ese momento, cuando el computador salió la primera portada del computador, miles de personas empezaron a escribirles, mandándoles cheques, pidiéndoles computadores personales. Y la idea dice, pero ¿de dónde acá se le va a ocurrir a la gente escribirle a una empresa que no tiene ni idea quién es? Eso era marca Gato, estaba hecha en un garaje por allá cachivachando con una caja. Entonces, ¿usted dónde va a escribir? Pues casi al garaje. Entonces llegan allá miles de cheques, una cantidad de cheques pidiendo una máquina que además no servía esencialmente para nada, pues eso no tenía ni teclado, ni tenía pantalla, ni tenía programas, no tenía nada. Pero todo el mundo la quería. Dicen, pero ¿para qué la quieren? La quieren para perfeccionarla. La compran sin que sirva para poderla inventar. Esto es un caso absolutamente único. Usted va y paga $400 por una cosa que no sirve para nada para ver usted cómo se la inventa. Esto hizo que no hubiera una diferencia sustancial entre los compradores y los inventores, porque los compradores se vuelven inventores. Es decir, primero existía el mercado y llegó al mercado un producto como las piedras de la sopa de piedras, que nadie se imaginaba que ese mercado existía. Pues resulta que había una gran cantidad de locos tratando de pensar en computadores personales, y el sueño, silenciosa e intangiblemente, era soñado por muchos. La idea de que hubiera un computador personal, así no sirviera para nada, era lo suficientemente alentadora como para que comprarlo les diera la posibilidad de inventarse todo aquello que no tenían. ¿Usted cómo va a inventárselo si no tiene el aparato? Tiene que tener el aparato para ver cómo le hace. Compraron cosas que no servían a una firma casi inexistente, por allá metida en un garaje, sobre la base de una portada y una caja pintada, para inventarse los computadores personales. Eso es absolutamente increíble. Entonces, todo el mundo le ponía diferentes cositas. Le ponía una cosita, le ponía la otra. Entonces, pues eso no tenía programas, pero pues le podemos inventar los programas. Y eso no tenía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para acumular la información? Y así todo el mundo les va dando cosas. A las 2 semanas, esta gente tenía $250,000 de ganancias netas en el banco, después de haber partido 2 semanas antes de la quiebra con una idea absolutamente loca que le habían logrado vender a un banco. La fiebre que va a desarrollar esto va a ser necesario que todo el mundo va a empezar a inventarse cosas. Entonces, ¿yo qué le pongo? Entonces, yo tengo que programarlo, entonces me tengo que inventar programas, yo tengo que ponerlo a funcionar, entonces me tengo que tener alguna manera de meterle la información a esto, porque no tengo cómo meterle la información, entonces me voy a inventar un teclado, a ver si tecleando, utilizando el principio de las máquinas de escribir y estas cosas logro meter ahí la información, tengo que verla en alguna parte. Entonces, pero esto es un invento colectivo. O sea, uno se inventa de pronto las tarjetas, a ver cómo las podemos hacer, otros se inventan los programas, otros se inventan los juegos. Lo primero que se inventan son los juegos. Todo el mundo cachivachando, le haga de cuenta como hacía Ford con los carros, que era todo el tiempo mecaniqueándole y haciéndole cosas. Pues esta gente la empiezan a comprar y a comprar y a comprar estas máquinas para inventárselas. Es la primera vez que uno ve que la gente compra algo para inventárselo. Lo compra aunque no sirva, no importa. Ahora, la justificación social de para qué compraba usted una máquina que no servía era bastante difícil. Entonces, cuando ya empezaron a aparecer los juegos, dijeron, bueno, pues sirve para jugar, a ver. Entonces ya sirviendo para jugar, ya por lo menos tiene algún tipo de servicio. Estos almacenes quedaban al lado de una lavandería del almacén y un salón de masajes. Quedaba por allá en un centro comercial así que no lo conocía nadie.
Entonces ellos ya con su inversión siguen trabajando en lo que va a ser el Altair y después empiezan a crear revistas, redes de revistas especializadas para que todo el mundo se esté comunicando y entonces empieza a producirse un fenómeno muy raro. El fenómeno es que todo el mundo quiere comunicarse sobre los inventos que le está haciendo a esta máquina básica, que era este primer computador. Pero resulta que nadie quiere que su invento sea solo suyo. Es un invento social. La idea no es que quede con mi nombre ni con el suyo. La idea es que yo tengo esta innovación y quiero que todos los que tengan computadores la conozcan. Y otro tiene otra innovación y quiere que todo el mundo la conozca. Entonces, sobre la base de querer que todo el mundo la conozca, las revistas van circulando y circulando, entonces ellos tienen que encontrarse en alguna parte, porque para poder empiezan a aparecer periódicos, avisos en los periódicos que dice que el que esté interesado en el mundo de las computadoras se dirija a tal dirección. Entonces, uno de los personajes que estaba, de los muchos, porque esto es mucha gente, ¿quiénes son? Son jóvenes rebeldes que trabajan en su casa en sandalias y con camisa, así mechudos, por la goma de inventarse un sueño que a nadie se le hubiera ocurrido. La idea es, en este momento la idea todavía no es ni de lejos hacer empresa, sino sollársela, inventarle, ponerle cositas, a ver qué hace eso. Y entre una cosa y otra van desarrollando la tecnología del computador. Son jóvenes rebeldes en el mundo de una revolución cultural con una base tecnológica importante, porque esta es una sociedad industrial avanzada, una sociedad industrial. Entonces, de todas maneras, los grandes inventos los tenían ellos a su lado, porque... Y eso da la base, digamos, para que ellos empiecen a cachivachar, pero es una historia de ingenio y de sueños. Entonces, esta gente empieza a desarrollarle cosas. El primer computador, el invento es en 1975, y eso se va a lanzar al mercado en el 78. El primer Altair 8800 se va a lanzar ya, digamos, al mercado en el 78, pero desde el 75 fue que empezaron a comprarlos. El milagro empezó a suceder en el 75 cuando mandaron todos esos cheques pidiendo la máquina de Pispirispis, que era un computador que no servía para nada para inventárselo. Entonces, con toda esa energía positiva, ellos empiezan a desarrollarle y a desarrollarle cosas, y de pronto se le ocurre a Lee Felderstein, que son muchas personas metidas en este proceso, que si todo el mundo tenía esa goma, ¿por qué no formaban un club? Un home brew. Home brew significa algo así como criado en casa, como desarrollado en casa, como fermentado en casa, como una industria casera, como algo que se hace en la sala, algo, digamos, informal, algo algo así como sin caserito. Brew es como desarrollo, como creación, como formación. Home es casa, hogar. Home brew. Estamos haciendo computadores, ¿dónde? En la casa, entre el garaje, cachivachando, ahí en mi cuarto, en el estudio de fulanito. Entonces ellos sacan un aviso en el periódico diciendo que toda la gente que tenga computadores o que esté compartiendo tiempo con otros computadores o que le interesen los computadores, que vaya a tal dirección, para que charlemos. Entonces se empiezan a encontrar en los clubes y empiezan a aparecer el fenómeno de los clubes de computadores, y la gente se empieza a encontrar en los clubes a charlar. Bueno, ¿y usted qué tiene? No, yo tengo este. ¿Y qué le ha inventado? No, yo le he inventado esto de aquí. Entonces dicen, bueno, pues es que yo le he inventado esto otro, compartiendo los inventos. La idea era que todo el mundo debería participar de eso, que eso era un sueño colectivo, porque uno de los postulados de los 60s era romper la propiedad de las cosas, la propiedad privada de los inventos y de la ciencia. Por ejemplo, en el cine underground, que es uno de los desarrollos importantes de la revolución cultural y artística de los años 60, la idea no era solamente que usted hiciera cine, sino que enseñara a los otros a hacerlo, que el cine saliera de los grandes estudios y fuera y se pudiera, y cada cual tuviera su cámara. Y hicieron laboratorios de arte donde se mezclaban todas las fusiones de arte, de teatro, de telares, de pintura,
de todo para desaparecer las barreras en las artes y estaba el cine incluido. De estos laboratorios de artes que funcionaban alrededor de las comunas con las cámaras Super 8, es que van a salir después los videos también. Entonces, con ese espíritu de que no solamente era importante hacer, sino enseñar a hacer y darle a los otros los medios para que hicieran, entre más populares fueran estos inventos, menos estaban en manos del poder, más estaban en manos de la gente. Y la idea de esta utopía era crear sociedades igualitarias, no competitivas, sino solidarias. O sea, ellos crearon un sistema de contravalores en oposición a los valores que criticaban del sistema. Uno de los valores que criticaban del sistema era la competencia. Ellos querían la solidaridad. Frente a la individualidad a ultranza, ellos querían un espíritu colectivo. Frente al consumo, ellos querían una vida natural. Frente a la planificación excesiva de la vida, ellos querían una vida determinada, una vida en el azar. Ellos querían, digamos, un mundo diferente al mundo en el que vivían y se dedicaron a crearlo. Dentro de este mismo espíritu, los clubes, los homebrew, empezaron a crear la idea de que los computadores los podíamos diseñar entre todos, que podíamos intercambiar los diseños, que la idea no era que mi invento no lo conocieran, sino que lo conocieran. Y no solamente el mío, sino el tuyo y el de él, que lo compartiéramos, que le pusiéramos cositas. Entonces, todo el mundo alrededor de la goma del computador empezó a inventarle y a inventarle cosas. Y entonces también los hubo que intentaron venderlos. Dice, bueno, eso hasta se puede vender, no, tampoco tiene ningún problema que lo podamos vender. Entonces Bill Millard va a ser el empresario que va a empezar a vender los computadores y va a empezar a vender programas de entrenamiento, que era una especie de entrenamiento de sensibilidad para que la gente pudiera usar el computador. Porque la idea ya tenemos los inventos colectivos, pero para que la gente los pueda usar, tiene que tener entrenamiento para eso. Y con muchísimo gusto les vamos a ofrecer eso para que la gente se pueda autoayudar. Es como la cultura también del bricolaje, de hágalo usted mismo, que en la medida en que usted lo haga, es su propia invención. Y cualquiera lo puede hacer, es romper los monopolios que puede haber sobre la tecnología. Esa era, digamos, la idea del computador personal. Entonces él los vendía ya, digamos, con el entrenamiento y además con el sistema de mantenimiento, de manera que si usted tenía problemas, usted podía llamar y a usted le pueden vender eso. El lugar donde tiene, digamos, el lugar geográfico donde se empieza a dar esto es en un valle cerca de San Francisco, que por ser un valle donde se produce mucho silicio, va a hacer al mundo de los computadores lo que Hollywood al mundo del cine, Silicon Valley, el valle del silicio. ¿Por qué alrededor de San Francisco también? No es que San Francisco es el centro de la revolución cultural. Uno de los, digamos, el punto donde surge el hipismo es un lugar en San Francisco, una calle que se llama High Ashbury, donde en 1967 se hizo un verano del amor, que era un encuentro de espíritus y de corazones a partir del cual surgió el hipismo. Entonces, lo que va a hacer la revolución cultural es un espíritu. Y ese espíritu es el que va a permear a estos jóvenes que son pollitos. La gente que se está inventando esto tiene 18, 17, 20 años, 16. Son puros pelados gomosos, jugando. Esto es un juego. Esto es un juego delicioso que todos vamos a compartir. Vea, así como hacen clubes para intercambiar monas, así como hacen clubes para laminitas, pues caramelos, así como hacen clubes para intercambiar gustos musicales, se hicieron clubes para intercambiar ideas sobre los computadores y tenía el mismo nivel de informalidad y de espíritu lúdico, de juego. El computador es un invento lúdico. Básicamente lo van a hacer estos pelados por la goma, por la delicia. Entonces empiezan a facilitar a que todo el mundo empiece a usarlos y a tratar de que... Y después entonces los maestros empiezan a coger estos computadores y a empezar a diseñar cosas para que los niños puedan jugar computadores. También, chévere. Y entonces empiezan a ver que eso, a nivel de aprendizaje, puede traer una cantidad de posibilidades nuevas. Todo el mundo le empieza a ver a esa máquina que no servía para nada un montón de usos que no están sino en la imaginación del que los ve.
Y todo el mundo empieza a meterle las cosas que se imagina que para lo que puede servir esa máquina y la van convirtiendo entre chiste y chanza en lo que va a ser realmente un computador personal. Entonces todo el mundo está dentro de este espíritu y la idea era quitarle, digamos, quitarle a la IBM su posibilidad de monopolio. Y la idea eran los juegos. La primera parte que se desarrolla son los juegos. Los juegos porque dice, bueno, entonces esto puede calcular, entonces hagámosle programas para que juegue ajedrez. El primero de los juegos que se volvió pues casi como lo que como lo que fue la fiebre hace poco de los Dungeons and Dragons, estos juegos de roles que hasta hace poco ocuparon pues digamos todo un mundo de imaginación. Era uno de los primeros juegos de computador que era basado en Viaje a las Estrellas. Era Star Trek. Además, volviendo al origen del Altair, por el nombre del planeta donde se dirigía el Enterprise, pues hasta eso, todas las figuras son tomadas de lo que ellos ven, de las series de televisión, de los juegos. Entonces, ese es el primer juego y eso era la locura, ese juego tan impresionante. Y todo el mundo está tratando de darle a esto una forma, un perfil, pero un perfil que pueda la gente disfrutar, un perfil que la gente pueda tener, porque la esencia de este juego, lo más lúdico que tenía, era que todo el mundo pudiera llegar a tener un computador personal. Y entre juego y juego están creando una revolución tecnológica que transformaría el siglo XX hasta precipitar la caída de la Unión Soviética. Eso no se imaginan cómo va a pasar, pero va a pasar y eso lo vamos a seguir viendo ahora. Dentro de este contexto, dentro de esta historia de pelaos, hay un par de pollos, un par de chicos que se inventan, ya digamos empiezan a inventarse la unidad integrada, ya lo tienen listo, ya se inventó el teclado, ya están apareciendo en la pantalla, esta gente incorpora todo eso. Y empiezan ya a tener, digamos, toda la forma que tendrían los computadores, ya con toda esta cantidad de energía que se le ha botado a esto. Entonces, ellos ya están en capacidad de diseñar un computador pequeño, portátil, amable, amistoso. ¿Por qué amable y amistoso? Porque la IBM sacaba computadores también, pero eran complicadísimos. Eso, las instrucciones Chief F8, Chief F7, voltea hacia la izquierda, parecían una carrera de observación. Entonces decían, no, esto así tan complicado, eso nadie se le sienta ahí, tiene que ser un gomoso. Vamos a inventarnos una cosa para que todo el mundo lo pueda usar y realmente sea fácil, que tenga las instrucciones más fáciles del mundo, que lo puedan usar los niños, que sea como un amigo, que sea algo cercano, que la gente pueda tenerlo en su casa y que sea pequeñito, no que sea un armatroste, sino que sea pequeñito, inclusive puede llegar a ser portátil, hasta usted lo puede llevar en la bicicleta. Entonces eso sí ya es la locura total. Entonces, ellos eran absolutamente fanáticos de los Beatles. Era la época de los Beatles y ellos los adoraban. Ustedes ven que los Beatles, hasta la segunda etapa de su creación artística, crearon su propio estudio que quedaba en la calle de Abbey Road. Y ese estudio, ese sello discográfico que crearon los Beatles, tenía el nombre Apple. Y ustedes ven que los discos de los Beatles todos tienen por un lado una manzana por la mitad y por el otro lado la manzana completa, la parte de encima de la manzana. Como eran absolutamente fanáticos de los Beatles y estaban en esta onda de crear un computador chévere, personal, portátil, a ese computador Steve Wozniak y Steve Jobs, que lo inventaron, le pusieron el nombre de Apple. Ese fue el primer computador portátil, amable, ya digamos el primer computador que van a poder utilizar todos. El primero personal es el Altair 8800, que había salido en el 78. Aquí ya más adelante es que sale el Apple, y ya después del Apple viene el Apple II, y ya entonces alguien dice, bueno, entonces metámosle cosas que sirvan para algo, digamos, no solamente juegos ni nada, porque eso es, pues sí, eso es chévere para recochar, pero es que esto además tiene que servirle a la gente para que hagan cosas, para que calculen, para que hagan presupuestos. Entonces empiezan a diseñar ya programas
lo que llamaban los scales, empiezan a desarrollar programas que puedan hacer presupuestos y resuelven un problema porque grabar la información en estos computadores en los computadores anteriormente era muy complicado. Entonces ellos resuelven ese problema creando los disquetes. Entonces crean los disquetes. Todas esas cosas se fueron inventando. Lo que es el teclado, lo que es la pantalla, lo que es el CPU, lo que es el disquete, todo eso se va inventando a medida que las necesidades de seguir jugando lo van proveyendo. Entonces, ya cuando puede usar presupuestos, es decir, puede incorporar lo que hacían las calculadoras. Entonces, ya si realmente usted va a necesitar un computador en la casa, no solamente para jugar. Hubo un momento en que existía la necesidad de escribir manuales para ver cómo se usaban los computadores. Por existir la necesidad de escribir los manuales, entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos en el mismo computador, cierto? Pues tiene que poderse aquí escribir un texto y se inventan los procesadores de palabras para poder escribir los manuales que contaran cómo era que funcionaban los computadores. Entonces, ya si usted tiene un procesador de palabras y si usted tiene una capacidad para desarrollar presupuestos, ya con eso usted puede trabajar. Ya digamos, a usted le empieza a facilitar su trabajo el tener un computador. Entonces, y si es portátil, si es casero, si es fácil de manejar, entonces pues mucho mejor. La siguiente generación del primer Apple fue la generación Macintosh, que después sería eso se consagra en el 78, después sería el Apple Macintosh. Por eso hay una broma en la película de Forrest Gump, cuando uno de los que peleó con él en la guerra del Vietnam le preguntan que qué fue de la vida de él. Entonces él dice que andaba dedicado a las frutas, que le había escrito una carta y que andaba dedicado a las frutas, y resulta que en la carta hay un membrete con una manzana que dice Apple Macintosh. Forrest Gump es toda una alegoría a una tomadura de pelo a toda la historia norteamericana durante los 60s y 70s, y una de las tomaduras de pelo es esa, que anda dedicada a las frutas al Apple Macintosh. Otra de las razones para ponerle Apple era porque a todo el mundo le gustaban las manzanas. ¿A quién no le iban a gustar las manzanas? Entonces era una alegoría entre los Beatles y el agrado por las manzanas, y porque además la idea era que esto era amigable, esto tenía que ser algo con el cual usted se pudiera relacionar. Y durante muchísimo tiempo el Macintosh le dio palo a la IBM, porque era un computador amigable, porque estaba pensado para la gente, para las casas, para todo el mundo, no estaba pensado de ninguna manera para las grandes empresas, ni para los genios, no. La historia de los genios y los ingenieros de sistemas es todo el desarrollo de los clubes. El resultado del desarrollo de los clubes es el computador casero, que ya lo pueda utilizar un estudiante o un niño sin que sea un genio ni un ingeniero de sistemas. Entonces sí se empiezan a diferenciar los vendedores de los constructores y los compradores de los constructores. Porque al principio el que lo compraba, como lo compraba para construirlo, el solo poder usarlo ya le implicaba ser un genio en sistemas a él mismo. Entonces aquí no, ya la idea es que ya pasó toda esta etapa de desarrollo y de inventiva, y ahora venimos a la etapa de que la gente lo pueda usar. Y eso es realmente la revolución que hace el Apple Macintosh, es eso. Entonces los computadores de la IBM en ese momento eran muy complicados de usar frente al sentido de facilidad y de confianza que producía el Apple Macintosh. Entonces hay un empresario que es Mike McCullough, que es el que les crea estos. Dice, ese par saben para dónde van, y él es el que hace la labor empresarial de empezar a comercializar y a vender al Apple. Entonces empieza a venderse el Apple Macintosh y empiezan a tenerlo las personas en los hogares, la gente en las oficinas, y de pronto se dan cuenta que empieza a sustituir una serie de herramientas que quedan ya vetustas. Las máquinas de escribir empiezan a ser poco a poco reemplazadas por los computadores, las calculadoras a ser incorporadas a los computadores, los procesadores de palabras ya hacen que la taquigrafía, por ejemplo, empiece a pasar a un segundo plano. Mejor dicho, cada vez el computador cumple más funciones dentro de la oficina y dentro de la casa. Entonces, en la oficina a mí me permite llevar las cuentas del mercado, me permite escribir un poco de cositas que yo necesite, y en la casa y en la oficina a mí me permite
me permite hacer una cantidad de cuentas, de presupuestos, de cálculos, de simulaciones que antes no se podían hacer o que requerían de un esfuerzo humano muy grande. Poco a poco, entre el boom, el juego, el sueño, la locura y una historia colectiva, el Macintosh se va popularizando y popularizando hasta que crea la última oleada que conocemos de la revolución tecnológica, de la revolución industrial. La primera revolución industrial es en la del siglo XVIII, la de los telares. Después viene la del vapor. Y viene la de los transportes primero y luego la del vapor. Luego la de la electricidad, que es la que vimos de Edison y de Westinghouse. Ahora el último ciclo de la revolución industrial que nos ha tocado vivir es la informática. Cuando el mundo de la informática nace y se populariza a partir de estas historias de los pelados, en ese momento, bueno, las grandes multinacionales empiezan a volverle a meter mano a esto porque se les salió completamente de las manos, se les salió de su control, algo pasó subterfugia, lateral, traviesa y subversivamente que hizo que las grandes corporaciones quedaran fuera del mercado de los computadores, pero ¿a qué horas? ¿Cómo se va a imaginar usted que desde un garaje, entre una peluquería y un salón de masajes, metido usted en un localito de nada, va usted a crear un mundo como el que se creó con los computadores? Otra de las ideas que tenían también era crear una tienda para que usted fuera y encontrara todo sobre los computadores allá, pero no solamente en los grandes eventos y en las grandes ferias que se hacían, sino permanente, que usted siempre que pudiera ir siempre a la tienda y mirar a ver. Entonces empiezan a crear los almacenes especializados en computadores y empieza a surgir una industria paralela a los computadores. Y los computadores empiezan a reemplazar una gran cantidad de herramientas y de instrumentos que antes lo hacía mucha gente y ahora lo hacen los computadores. Y entonces la sociedad norteamericana empieza a cambiar alrededor de los computadores y la tecnología se va a vertir hacia la informática. Y ya después las multinacionales van a volver a meterle la mano acá y eso llega a las acciones de la bolsa. Y resulta que a partir del 78 se va transformando el mundo y el sector punta de la tecnología ya no son los altos hornos, las enormes siderúrgicas y toda esa industria requete pesada que había caracterizado el mundo de los 50. El pensamiento ecológico hace ver qué tan contaminante es la industria pesada y cuánto le cuesta al medio ambiente tener ese tipo de desarrollos y cómo lo que hay es que corregir sus horrores en lugar de seguir incrementando ese tipo de industrialización. Lo que vamos a llamar ahora la industrialización se llamará la informática. El sector punto de la tecnología ya no van a ser los altos hornos sino los computadores y el mundo del futuro está en los computadores. La Unión Soviética fue potencia mientras la industria pesada, los altos hornos y las siderúrgicas fueran el sector punta de la tecnología. Cuando las cosas eran de todas estas maquinarias pesadas, la Unión Soviética era potencia. Era potencia con los Estados Unidos en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética tenía un sistema de economía central planificada que hacía que hubiera planes cada 5 años, planes quinquenales. Entonces estos 5 años vamos a hacer tal cosa y los otros 5 años vamos a hacer tal otra. Como el monopolio total, absoluto, total, de la producción estaba en manos del Estado, no podía existir iniciativa privada porque no era admitido dentro del régimen. Entonces no se podía desarrollar la iniciativa individual porque sencillamente la aplastaban, eso no había como. Además, como si a usted el único empleador es el Estado, la gran nómina es el Estado. Entonces, ¿usted de dónde saca un capital para ponerse a desarrollar una cosa u otra? Primero, le caen le caen los servicios de seguridad que están encargados de vigilar todo. Y segundo, ¿de dónde saca el capital? Entonces, ni por la estructura política organizativa, ni por la estructura económica, existía la manera de que la iniciativa privada pudiera tener ninguna cabida en la Unión Soviética. Entonces, eso por un lado, no tenía ninguna cabida. Por el otro lado, la economía central planificada hace que usted no pueda improvisar y de pronto en la mitad de un plan quinquenal
cambiar de rumbo, porque usted está trabajando con 280 millones de personas que dependen total y absolutamente de ese tipo de Estado. Entonces usted no puede cambiar las cosas de buenas a primeras, porque pues eso es una irresponsabilidad, eso es ponerlos a la deriva. Entonces, al no poder usted cambiar los planes quinquenales, eso significa que yo no puedo hacer nada durante estos 5 años distinto a lo que me he trazado. Si acaso tengo modificaciones que hacer, las hago en el siguiente año, en el siguiente quinquenio. Y a mí me han pasado 5 años ahí. Por un lado. Por otro lado, lo que el Estado no patrocina, no se incentiva, porque el Estado es el único empleador y el Estado es el dueño de todo. Estas condiciones hicieron que la revolución informática no llegara a la Unión Soviética. No se podían hacer las innovaciones de los computadores, no había la iniciativa privada porque no era posible, no había las inversiones privadas y el Estado, de aquí a que asimilar esa tecnología, por lo menos pasaban 5 años, y 5 años en una vertiginosa carrera de estas es un jurgo. La Unión Soviética empieza a trazarse tecnológicamente frente a Occidente, que rápidamente asimila la revolución de los computadores y rápidamente en Europa y en Alemania y en todas partes están trabajando con la tecnología de los computadores. Al atrasarse tecnológicamente ya no va a producir el nivel de dividendos y de ganancias que le permitía sostener su esquema de gran potencia mundial. Entonces va a generar un déficit, como quien se gana la mitad del sueldo y sigue gastando lo mismo. Entonces ahí se le va creando un hueco mes por mes, que después en un momento dado lo revienta. Poco a poco la deuda va creciendo, poco a poco se van atrasando tecnológicamente, y esta revolución de la informática, que no pudieron asimilar los soviéticos, es ni más ni menos la razón económica de su caída. Por eso es que va a caer la Unión Soviética. Los anteriores a Gorbachov intentaron tapar el sol con las manos, tratando de ocultar una deuda de este tamaño. Ni Brezhnev, conservado en formol, ni Andropov, un poquito menos envejecido, pudieron afrontar este problema. Gorbachov sí. Gorbachov dice, la deuda de la Unión Soviética la va a acabar y hay que ponerle la cara a esto, y hay que hacer una apertura económica y a esa la vamos a llamar perestroika, y hay que hacer una apertura política y a esa la vamos a llamar glasnost. Y todo este proceso va a conducir a la reconversión económica y a todo lo que cambió el mundo tal como lo conocemos. La razón fue una revolución tecnológica que la Unión Soviética no pudo generar, no pudo asimilar, que fue inventada en los garajes por una cantidad de jóvenes rebeldes que, amantes de los Beatles, le pusieron sus manzanitas a los computadores, que amantes de los amigos de los computadores hicieron clubes para comentarlos y desarrollaron de la nada un sueño que se llamaba el computador personal. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Entonces, resulta que existe la tecnología, ya estamos en el mundo de los años 60, existe la tecnología con el chip, de empezar a imaginarse que podría existir un computador personal. Es decir, que los computadores no podían ser solamente unos edificios enormes que solamente pudieran ser aprovechados y comprados por grandes empresas multinacionales. Es como si usted pensara que la tecnología de la NASA, de los cohetes espaciales, de alguna manera se pudiera salir de las esferas de Houston y pudiera ser apropiada por las personas, por el hombre de la calle. O sea, eso sería una verdadera revolución, porque usted estaría quitando uno de los, digamos, de los poderes centrales, que era la capacidad de procesar la información, de aquellos que tienen el control total del poder, para convertirlo en algo factible para la gente. ¿Qué sentido tendría tratar de arrebatarle a un poder tan grande el sentido de los computadores y dárselo a la gente común y corriente? Pues eso tiene sentido dentro de una revolución cultural. Y fue en ese contexto de la revolución cultural de los años 60 en el cual una serie de locos van a desarrollar los computadores personales. Entonces la idea es que
en los 60 se presenta un cuestionamiento muy grande frente a la sociedad industrial que hemos venido desarrollando a través de la creación de la electricidad, del automóvil, de la radio, de la televisión, del cine, todo lo que hemos venido mostrando en el recorrido que hemos hecho de las invenciones y de las empresas que han ejercido las transformaciones del siglo XX, tiene su máximo desarrollo en los Estados Unidos de la posguerra. Y llega una generación que no se siente satisfecha con el sueño americano porque considera que el consumo no puede ser la razón última de la existencia del hombre, porque considera que la paz y la convivencia son objetivos fundamentales de la especie, porque quería que todos fuéramos mejores compañeros de especie. Se dedicaron a crear una utopía de un mundo que, como diría John Lennon en Imagine, donde todos fuéramos hermanos, donde todos fuéramos como unos, donde no hubiera nada por qué matar ni por qué morir. Entonces, esa utopía la protagonizaron muchos sectores sociales. Ahí estuvieron metidos los estudiantes, estuvieron metidos los que empezaron, los movimientos por los derechos civiles, estuvieron los movimientos estudiantiles, los hippies que desarrollan una crítica tan profunda a la sociedad de su tiempo que deciden crear una sociedad y un mundo paralelo, distinto al mundo del sistema. Entonces ellos se marginan de lo que es la sociedad de consumo de los constructores y los compradores de los constructores, porque al principio el que lo compraba, como lo compraba para construirlo, el solo poder usarlo ya le implicaba ser un genio de sistemas a él mismo. Entonces aquí no, ya la idea es que ya pasó toda esta etapa de desarrollo y de inventiva, y ahora venimos a la etapa de que la gente lo pueda usar. Y eso es realmente la revolución que hace el Apple Macintosh es eso. Entonces los computadores de la IBM en ese momento eran muy complicados de usar frente a al sentido de facilidad y de confianza que producía el Apple Macintosh. Entonces hay un empresario que es Mike McCullough, que es el que les crea estos. Dice, ese par saben para dónde van, y él es el que hace la labor empresarial de empezar a comercializar y a vender al Apple. Entonces empieza a venderse el Apple Macintosh y empiezan a tenerlo las personas en los hogares, la gente en las oficinas, y de pronto se dan cuenta que empieza a sustituir una serie de herramientas que quedan ya vetustas. Las máquinas de escribir empiezan a ser poco a poco reemplazadas por los computadores, las calculadoras a ser incorporadas a los computadores, los procesadores de palabras ya hacen que la taquigrafía, por ejemplo, empiece a pasar a un segundo plano. En dicho, cada vez el computador cumple más funciones dentro de la oficina y dentro de la casa. Entonces, en la oficina a mí me permite llevar las cuentas del mercado, me permite escribir un poco de cositas que yo necesite, y en la casa y en la oficina a mí me permite hacer una cantidad de cuentas, de presupuestos, de cálculos, de simulaciones que antes no se podían hacer o que requerían de un esfuerzo humano muy grande. Poco a poco, entre el boom, el juego, el sueño, la locura y una historia colectiva, el Macintosh se va popularizando hasta que crea la última oleada que conocemos de la revolución tecnológica, de la revolución industrial. La primera revolución industrial es en la del siglo XVIII, la de los telares. Después viene la del vapor, y viene la de los transportes primero y luego la del vapor, luego la de la electricidad, que es la que vimos de Edison y de Westinghouse. Ahora el último ciclo de la revolución industrial que nos ha tocado vivir es la informática. Cuando el mundo de la informática nace y se populariza a partir de estas historias de los pelados, en ese momento, bueno, las grandes multinacionales empiezan a volverle a meter mano a esto porque se les salió completamente de las manos, se les salió de su control, algo pasó subterfugia, lateral, traviesa y subversivamente, que hizo que las grandes corporaciones quedaran fuera del mercado de los computadores, pero ¿a qué hora? Todo sobre los computadores allá, pero no solamente en los grandes eventos y en las grandes ferias que se hacían, sino permanente. Que usted siempre que pudiera ir siempre a la tienda y mirar a ver. Entonces empiezan a crear los almacenes especializados en computadores y empieza a surgir una industria paralela a los computadores. Y los computadores
empiezan a reemplazar una gran cantidad de herramientas y de instrumentos que antes, que antes lo hacía mucha gente y ahora lo hacen los computadores. Y entonces la sociedad norteamericana empieza a cambiar alrededor de los computadores y la tecnología se va a vertir hacia la informática. Y ya después las multinacionales van a volver a meterle la mano acá y eso llega a las acciones de la bolsa. Y resulta que a partir del 78 se va transformando el mundo y el sector punta de la tecnología ya no son los altos hornos, las enormes siderúrgicas y toda esa industria requete pesada que había caracterizado el mundo de los 50. El pensamiento ecológico hace ver qué tan contaminante es la industria pesada y cuánto le cuesta al medio ambiente tener ese tipo de desarrollos y cómo lo que hay es que corregir sus horrores en lugar de seguir incrementando ese tipo de industrialización. Lo que vamos a llamar ahora la industrialización se llamará la informática. El sector punto de la tecnología ya no van a ser los altos hornos sino los computadores y el mundo del futuro está en los computadores. La Unión Soviética fue potencia mientras la industria pesada, los altos hornos y las siderúrgicas fueran el sector punta de la tecnología. Cuando las cosas eran de todas estas maquinarias pesadas, la Unión Soviética era potencia. Era potencia con los Estados Unidos en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética tenía un sistema de economía central planificada que hacía que hubiera planes cada 5 años, planes quinquenales. Entonces estos 5 años vamos a hacer tal cosa y los otros 5 años vamos a hacer tal otra. Como el monopolio total, absoluto, total, de la producción estaba en manos del Estado, no podía existir iniciativa privada porque no era admitido dentro del régimen. Entonces no se podía desarrollar la iniciativa individual porque sencillamente la aplastaban, eso no había como, además como si a usted el único empleador es el Estado, la gran nómina es el Estado, entonces usted ¿de dónde saca un capital para ponerse a desarrollar una cosa u otra? Primero le caen le caen los servicios de seguridad que están encargados de vigilar todo, y segundo, ¿de dónde saca el capital? Entonces, ni por la estructura política organizativa, ni por la estructura económica, existía la manera de que la iniciativa privada y a tratar de que, y después entonces los maestros empiezan a coger estos computadores y a empezar a diseñar cosas para que los niños puedan jugar computadores, también, chévere, y entonces empiezan a ver que eso, a nivel de aprendizaje, puede traer una cantidad de posibilidades nuevas. Todo el mundo le empieza a ver a esa máquina que no servía para nada un montón de usos que no están sino en la imaginación del que los ve. Y todo el mundo empieza a meterle las cosas que se imagina que para lo que puede servir esa máquina y la van convirtiendo entre chiste y chanza en lo que va a ser realmente un computador personal. Entonces todo el mundo está dentro de este espíritu y la idea era quitarle, digamos, quitarle a la IBM su posibilidad de monopolio. Y la idea eran los juegos. La primera parte que se desarrolla son los juegos. Los juegos porque dice, bueno, entonces esto puede calcular, entonces hagámosle programas para que juegue ajedrez. El primero de los juegos que se volvió pues casi como lo que fue la fiebre hace poco de los Dungeons and Dragons, estos juegos de roles que hasta hace poco ocuparon pues digamos todo un mundo de imaginación. Era uno de los primeros juegos de computador que era basado en Viaje a las Estrellas. Era Star Trek. Además, volviendo al origen del Altair, por el nombre del planeta donde se dirigía el Enterprise, pues hasta eso, todas las figuras son tomadas de lo que ellos ven, de las series de televisión, de los juegos. Entonces, ese es el primer juego y eso era la locura, ese juego tan impresionante. Y todo el mundo está tratando de darle a esto una forma, un perfil, pero un perfil que pueda la gente disfrutar, un perfil que la gente pueda tener, porque la esencia de este juego, lo más lúdico que tenía, era que todo el mundo pudiera llegar a tener un computador personal. Y entre juego y juego están creando una revolución tecnológica que transformaría el siglo XX hasta precipitar la caída de la Unión Soviética. Eso no se imaginan cómo va a pasar, pero va a pasar y eso lo vamos a seguir viendo ahora. Dentro de este contexto
dentro de esta historia de pelaos, hay un par de pollos, un par de chicos que se inventan, ya digamos empiezan a inventarse la unidad integrada, ya lo tienen listo, ya se inventó el teclado, ya están apareciendo en la pantalla, esta gente incorpora todo eso. Y empiezan ya a tener, digamos, toda la forma que tendrían los computadores, ya con toda esta cantidad de energía que se le ha botado a esto. Entonces, ellos ya están en capacidad de diseñar un computador pequeño, portátil, amable, amistoso. ¿Por qué digamos, al mercado en el 78? Pero desde el 75 fue que empezaron a comprarlos. El milagro empezó a suceder en el 75 cuando mandaron todos esos cheques pidiendo la máquina de Pispirispis, que era un computador que no servía para nada para inventárselo. Entonces, con toda esa energía positiva, ellos empiezan a desarrollarle y a desarrollarle cosas, y de pronto se le ocurre a Lee Felderstein, que son muchas personas metidas en este proceso, que si todo el mundo tenía esa goma, ¿por qué no formaban un club? Un home brew. Home brew significa algo así como criado en casa, como desarrollado en casa, como fermentado en casa, como una industria casera, como algo que se hace en la sala, algo, digamos, informal, algo algo así como sin caserito. Brew es como desarrollo, como creación, como formación. Home es casa, hogar. Homebrew. Estamos haciendo computadores, ¿dónde? En la casa, entre el garaje, cachivachando, ahí en mi cuarto, en el estudio de fulanito. Entonces ellos sacan un aviso en el periódico diciendo que toda la gente que tenga computadores o que esté compartiendo tiempo con otros computadores o que le interesen los computadores, que vaya a tal dirección, para que charlemos. Entonces empiezan a encontrar en los clubes y empiezan a aparecer el fenómeno de los clubes de computadores, y la gente se empieza a encontrar en los clubes a charlar. Bueno, ¿y usted qué tiene? No, yo tengo este. ¿Y qué le ha inventado? No, yo le he inventado esto de aquí. Entonces dicen, bueno, pues es que yo le he inventado esto otro, compartiendo los inventos. La idea era que todo el mundo debería participar de eso, que eso era un sueño colectivo, porque uno de los postulados de los 60s era romper la propiedad de las cosas, la propiedad privada de los inventos y de la ciencia. Por ejemplo, en el cine underground, que es uno de los desarrollos importantes de la revolución cultural y artística de los años 60, la idea no era solamente que usted hiciera cine, sino que enseñara a los otros a hacerlo, que el cine saliera de los grandes estudios y fuera y se pudiera, y cada cual tuviera su cámara. Y hicieron laboratorios de arte donde se mezclaban todas las fusiones de arte, de teatro, de telares, de pintura, de todo, para desaparecer las barreras en las artes, y estaba el cine incluido. De estos laboratorios de artes que funcionaban alrededor de las comunas con las cámaras Super 8, es que van a salir después los videos también. Entonces, con ese espíritu de que no solamente era importante hacer, sino enseñar a hacer y darle a los otros los medios para que hicieran, entre más populares fueran estos inventos, menos estaban en manos del poder, más estaban en manos que son los que componen. No se recalienta con el calor, porque es que lo otro toca además empezar a prenderlo y calentarlo si se había apagado, si se había dado mucho tiempo de uso, se fundían. Los tubos eran un camello. En cambio, el transistor no se calienta, se pueden integrar los circuitos para crear unidades más complejas y se pueden hacer procesos. Entonces eso lleva a los procesos de circuitos integrados. Los procesos de circuitos integrados, por la forma del silicio, tenían la forma de una pastillita, como, hagan de cuenta, cuando uno va a comprar una galleta de chocolate que tiene como salpicaduras una galleta que tiene salpicaduras de chocolate. Esas salpicaduras de chocolate se llaman chips, ¿cierto? Es una galleta con chips de chocolate o un helado con chips de chocolate. Entonces, esos chips son pequeñitas pastillitas, como partículas pequeñas. Entonces, como el silicio tenía la forma de estas pequeñas chispitas, como pequeñas pastillitas, se le llamó a las unidades de silicio, se le llamó chip.
Entonces ahí empieza, digamos, a existir las condiciones tecnológicas para empezar a inventar el computador, porque sin esto, pues con los tubos nunca hubiera podido salir de las manos de las más grandes multinacionales, de las más grandes empresas, porque nadie hubiera podido sacar el computador de ese espacio. Entonces empiezan los circuitos integrados y empiezan los transmisores y empieza, digamos, a existir siempre necesitamos una base tecnológica para el invento. Entonces cada vez estos procesos se hacen más y más complejos. Entonces ya con estos procesos nosotros podemos empezar a guardar datos. Hay otros que pueden empezar a procesar datos. Hay otros que empiezan a hacer operaciones lógicas. Y entonces, digamos, es desarrollando la máquina de Turing. Es exactamente desarrollando la máquina de Turing, pero desarrollándola sobre la tecnología del chip, sobre la tecnología del transistor. Entonces empiezan a desarrollar esto y ya empiezan a hacer las operaciones y esto empieza a tener un auge muy grande cuando se inventan las calculadoras, porque empiezan a reducir costos y empiezan a requerirse de todas maneras. Entonces cada vez se pueden hacer más pequeños, se pueden hacer más baratos, se pueden hacer más manuales y la tecnología, la industria del chip empieza a existir. Aquí estamos hablando de productos completamente inexistentes que van a aparecer en el mundo de las sociedades humanas sin que antes existiera de ninguna manera. Entonces empiezan a aparecer las calculadoras ya, y la industria del chip es la que le digo que empieza a existir sin que alguien se la hubiera soñado ni siquiera. Es una nueva tecnología. Y esa tecnología se va a desarrollar sobre la calculadora, y esa tecnología permite desarrollar programas que puedan hacer presupuestos y resuelven un problema, porque grabar la información en estos computadores en los computadores anteriormente era muy complicado. Entonces ellos resuelven ese problema creando los disquetes. Entonces crean los disquetes. Todas esas cosas se fueron inventando. Lo que es el teclado, lo que es la pantalla, lo que es el CPU, lo que es el disquete, todo eso se va inventando a medida que las necesidades de seguir jugando lo van proveyendo. Entonces ya cuando puede usar presupuestos, es decir, puede incorporar lo que hacían las calculadoras. Entonces ya si realmente usted va a necesitar un computador en la casa, no solamente para jugar. Hubo un momento en que existía la necesidad de escribir manuales para ver cómo se usaban los computadores. Por existir la necesidad de escribir los manuales, entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos en el mismo computador, cierto? Pues tiene que poderse aquí escribir un texto, y se inventan los procesadores de palabras para poder escribir los manuales que contaran cómo era que funcionaban los computadores. Entonces, ya si usted tiene un procesador de palabras y si usted tiene una capacidad para desarrollar presupuestos, ya con eso usted puede trabajar. Ya digamos, a usted le empieza a facilitar su trabajo el tener un computador. Entonces, y si es portátil, si es casero, si es fácil de manejar, entonces pues mucho mejor. La siguiente generación del primer Apple fue la generación Macintosh, que después sería eso se consagra en el 78, después sería el Apple Macintosh. Por eso hay una broma en la película de Forrest Gump, cuando uno de los que peleó con él en la guerra del Vietnam le preguntan que qué fue de la vida de él. Entonces él dice que andaba dedicado a las frutas, que le había escrito una carta y que andaba dedicado a las frutas, y resulta que en la carta hay un membrete con una manzana que dice Apple Macintosh. Forrest Gump es toda una alegoría a una tomadura de pelo a toda la historia norteamericana durante los 60s y 70s, y una de las tomaduras de pelo es esa, que anda dedicada a las frutas, al Apple Macintosh. Otra de las razones para ponerle Apple era porque a todo el mundo le gustaban las manzanas. ¿A quién no le iban a gustar las manzanas? Entonces era una alegoría entre los Beatles y el agrado por las manzanas, y porque además la idea era que esto era amigable, esto tenía que ser algo con el cual usted se pudiera relacionar. Y durante muchísimo tiempo el Macintosh le dio palo a la IBM, porque era un computador amigable, porque estaba pensado para la gente, para las casas, para todo el mundo. No estaba pensado de ninguna manera para las grandes empresas, ni para los genios, no. La historia de los genios y los ingenieros de sistemas es todo el desarrollo de los clubes. El resultado, los discos de los Beatles, todos tienen por un lado una manzana por la mitad y por el otro lado la manzana completa.
la parte de encima de la manzana. Como eran absolutamente fanáticos de los Beatles y estaban en esta onda de crear un computador chévere, personal, portátil, a ese computador Steve Wozniak y Steve Jobs, que lo inventaron, le pusieron el nombre de Apple. Ese fue el primer computador portátil, amable, ya digamos el primer computador que van a poder utilizar todos. El primero personal es el Altair 8800, que había salido en el 78. Aquí ya más adelante es que sale el Apple, y ya después del Apple viene el Apple II, y ya entonces alguien dice, bueno, entonces metámosle cosas que sirvan para algo, digamos, no solamente juegos ni nada, porque eso es, pues sí, eso es chévere para recochar, pero es que esto además tiene que servirle a la gente para que hagan cosas, para que calculen, para que hagan presupuestos. Entonces empiezan a diseñar ya programas, lo que llamaban los disk scales, empiezan a desarrollar programas que puedan hacer presupuestos. Y resuelven un problema porque grabar la información en estos computadores en los computadores anteriormente era muy complicado. Entonces ellos resuelven ese problema creando los disquetes. Entonces crean los disquetes. Todas esas cosas se fueron inventando. Lo que es el teclado, lo que es la pantalla, lo que es el CPU, lo que es el disquete. Todo eso se va inventando a medida que las necesidades de seguir jugando lo van proveyendo. Entonces, ya cuando puede usar presupuestos, es decir, puede incorporar lo que hacían las calculadoras. Entonces, ya si realmente usted va a necesitar un computador en la casa, no solamente para jugar. Hubo un momento en que existía la necesidad de escribir manuales para ver cómo se usaban los computadores. Por existir la necesidad de escribir los manuales, entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos en el mismo computador, cierto? Pues tiene que poderse aquí escribir un texto, y se inventan los procesadores de palabras para poder escribir los manuales que contaran cómo era que funcionaban los computadores. Entonces, ya si usted tiene un procesador de palabras y si usted tiene una capacidad para desarrollar presupuestos, ya con eso usted puede trabajar. Ya digamos, a usted le empieza a facilitar su trabajo el tener un computador. Entonces, y si es portátil, si es casero, si es fácil de manejar, entonces pues mucho mejor. La siguiente generación del primer Apple fue la generación Macintosh, que después sería eso se consagra en el 78, después sería el Apple Macintosh. Por eso hay una broma en la película de Forrest Gump, cuando uno de los que peleó con él en la guerra del Vietnam le preguntan que qué fue de la vida de él, los computadores la conozcan, y otro tiene otra innovación y quiere que todo el mundo la conozca. Entonces, sobre la base de querer que todo el mundo la conozca, las revistas van circulando y circulando. Entonces ellos tienen que encontrarse en alguna parte porque para poder empiezan a aparecer periódicos, avisos en los periódicos que dice que el que esté interesado en el mundo de las computadoras se dirija a tal dirección. Entonces uno de los personajes que estaba, de los muchos, porque esto es mucha gente, ¿quiénes son? Son jóvenes rebeldes que trabajan en su casa en sandalias y con camisa, así mechudos, por la goma de inventarse un sueño que a nadie se le hubiera ocurrido. La idea es, en este momento la idea todavía no es ni de lejos hacer empresa, sino sollársela, inventarle, ponerle cositas, a ver qué hace eso. Y entre una cosa y otra van desarrollando la tecnología del computador. Son jóvenes rebeldes en el mundo de una revolución cultural con una base tecnológica importante, porque esta es una sociedad industrial avanzada, una sociedad industrial. Entonces, de todas maneras, los grandes inventos los tenían ellos a su lado, y eso da la base, digamos, para que ellos empiecen a cachivachar, pero es una historia de ingenio y de sueños. Entonces, esta gente empieza a desarrollarle cosas. El primer computador, el invento es en 1975, y eso se va a lanzar al mercado en el 78. El primer Altair 8800 se va a lanzar ya, digamos, al mercado en el 78, pero desde el 75 fue que empezaron a comprarlos. El milagro empezó a suceder en el 75 cuando mandaron todos esos cheques pidiendo la máquina de Pispirispis, que era un computador que no servía para nada para inventárselo. Entonces, con toda esa energía positiva, ellos empiezan a desarrollarle cosas, y de pronto se le ocurre a Lee Felderstein,
es que son muchas personas metidas en este proceso, que si todo el mundo tenía esa goma, ¿por qué no formaban un club? Un home brew. Home brew significa algo así como criado en casa, como desarrollado en casa, como fermentado en casa, como una industria casera, como algo que se hace en la sala, algo, digamos, informal, algo algo así como sin caserito. Brew es como desarrollo, como creación, como formación. Home es casa, hogar. Homebrew. Estamos haciendo computadores, ¿dónde? En la casa, entre el garaje, cachivachando, ahí en mi cuarto, en el estudio de fulanito. Entonces ellos sacan un aviso en el periódico diciendo que toda la gente que tenga computadores o que esté compartiendo tiempo con otros computadores o que le interesen los computadores, que vaya a tal dirección, para que charlemos. Una historia de sueños, de gomosos, de locos, de hippies, de la gente que uno menos se imagina, que podrían crear la cuarta versión de la revolución industrial que habría de cambiar el mundo entero. Uno no se imagina de qué forma tan azarosa, tan poco convencional fueron creados los computadores Apple. Toda la historia que llevaría a eso son historias de garaje, de chicos mechudos, de esquinas, de cachivacheros, de fe y de milagros, de crear primero un mercado y antes de que existiera que venderle a ese mercado. Es una cantidad de historias que probablemente no tengan de las pocas que no tienen ningún parecido con ninguna otra que hayamos contado. Es como el surgimiento de una energía colectiva, de una visión del mundo, está enmarcado dentro de una revolución cultural, es como sacarle el poder sobre las cosas al establecimiento y repartirle entre la gente. Era como una idea de un sueño, es una historia de gente comprando mercancía que no sirve para poderla inventar, que eso nunca había pasado, y cómo desde ahí se van a inventar lo que va a ser el computador personal. La cosa empieza con ciertos descubrimientos de la física cuántica. Nos tenemos que remitir siempre a los físicos cuánticos, que eran una escuela de físicos que, para poder tener niños y mujer e investigar lo que ellos necesitaban investigar, habían hecho contrataron una casa en Copenhague y que lograron una subvención del gobierno y empezaron a estudiar las partículas del átomo. Esa era la escuela de Copenhague y esta gente empieza a estudiar el átomo por dentro. Digamos, uno ve que Einstein estudió el átomo y el universo en su conjunto. Esta gente estudia el átomo por dentro. Son los que van a estudiar las partículas y por eso se llamarán, pues es la física cuántica. Y de ahí ellos descubren una partícula que no es ni conductora ni aislante. El planteamiento de la física cuántica es, digamos, una cosa muy compleja, es una investigación sobre la energía, sobre la carga de la materia, y es cuando se relativiza todo lo que hasta entonces se conocía sobre la física, y esto es de las cosas que la cultura no ha logrado asimilar todavía porque es demasiado, aún ahora, siendo esto un movimiento de comienzos de siglo, es demasiado revolucionario para imaginarse, porque ellos hablan de una energía que no tiene ni siquiera materia. Entre todas las cosas que investigaron, de pronto se dieron cuenta que existía una partícula y que esas partículas no eran ni completamente aislantes ni completamente conductoras. No eran conductoras en el sentido en que lo es la electricidad. No eran aislantes tampoco, las llamaron semiconductoras. Eran partículas de silicio, frutas, y resulta que en la carta hay un membrete con una manzana que dice Apple Macintosh. Forrest Gump es toda una alegoría a una tomadura de pelo a toda la historia norteamericana durante los 60s y 70s, y una de las tomaduras de pelo es esa, que anda dedicada a las frutas al Apple Macintosh. Otra de las razones para ponerle Apple era porque a todo el mundo le gustaban las manzanas. ¿A quién no le iban a gustar las manzanas? Entonces era una alegoría entre los Beatles y el agrado por las manzanas, y porque además la idea era que esto era amigable, esto tenía que ser algo con el cual usted se pudiera relacionar. Y durante muchísimo tiempo el Macintosh le dio palo a la IBM, porque era un computador amigable, porque estaba pensado para la gente, para las casas, para todo el mundo, no estaba pensado de ninguna manera para las grandes empresas, ni para los genios, no. La historia de los genios y los ingenieros de sistemas es todo el desarrollo de los clubes.
El resultado del desarrollo de los clubes es el computador casero, que ya lo pueda utilizar un estudiante o un niño sin que sea un genio ni un ingeniero de sistemas. Entonces sí se empiezan a diferenciar los vendedores de los constructores y los compradores de los constructores. Porque al principio el que lo compraba, como lo compraba para construirlo, el solo poder usarlo ya le implicaba ser un genio en sistemas a él mismo. Entonces aquí no, ya la idea es que ya pasó toda esta etapa de desarrollo y de inventiva, y ahora venimos a la etapa de que la gente lo pueda usar. Y eso es realmente la revolución que hace el Apple Macintosh es eso. Entonces los computadores de la IBM en ese momento eran muy complicados de usar frente a al sentido de facilidad y de confianza que producía el Apple Macintosh. Entonces hay un empresario que es Mike McCullough, que es el que les crea estos. Dice, ese par saben para dónde van, y él es el que hace la labor empresarial de empezar a comercializar y a vender al Apple. Entonces empieza a venderse el Apple Macintosh y empiezan a tenerlo las personas en los hogares, la gente en las oficinas, y de pronto se dan cuenta que empieza a sustituir una serie de herramientas que quedan ya vetustas. Las máquinas de escribir empiezan a ser poco a poco reemplazadas por los computadores, las calculadoras a ser incorporadas a los computadores, los procesadores de palabras ya hacen que la taquigrafía, por ejemplo, empiece a pasar a un segundo plano. En dicho, cada vez el computador cumple más funciones dentro de la oficina y dentro de la casa. Entonces, en la oficina a mí me permite llevar las cuentas del mercado, me permite escribir un poco de cositas que yo necesite, y en la casa y en la oficina a mí me permite hacer una cantidad de cuentas, de presupuestos, de cálculos, de simulaciones que antes no se podían hacer. Informática. El sector punto de la tecnología ya no van a ser los altos hornos, sino los computadores. Y el mundo del futuro está en los computadores. La Unión Soviética fue potencia mientras la industria pesada, los altos hornos y las siderúrgicas fueran el sector punta de la tecnología. Cuando las cosas eran de todas estas maquinarias pesadas, la Unión Soviética era potencia. Era potencia con los Estados Unidos en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética tenía un sistema de economía central planificada que hacía que hubiera planes cada 5 años, planes quinquenales. Entonces estos 5 años vamos a hacer tal cosa y los otros 5 años vamos a hacer tal otra. Como el monopolio total, absoluto, total, de la producción estaba en manos del Estado, no podía existir iniciativa privada porque no era admitido dentro del régimen. Entonces no se podía desarrollar la iniciativa individual porque sencillamente la aplastaban. Eso no había como. Además, como si a usted el único empleador es el Estado, la gran nómina es el Estado. Entonces, ¿usted de dónde saca un capital para ponerse a desarrollar una cosa u otra? Primero, le caen le caen los servicios de seguridad que están encargados de vigilar todo. Y segundo, ¿de dónde saca el capital? Entonces, ni por la estructura política organizativa, ni por la estructura económica, existía la manera de que la iniciativa privada pudiera tener ninguna cabida en la Unión Soviética. Entonces, eso por un lado, no tenía ninguna cabida. Por el otro lado, la economía central planificada hace que usted no pueda improvisar y de pronto en la mitad de un plan quinquenal cambiar de rumbo, porque usted está trabajando con 280 millones de personas que dependen total y absolutamente de ese tipo de Estado. Entonces usted no puede cambiar las cosas de buenas a primeras, porque pues eso es una irresponsabilidad, eso es ponerlos a la deriva. Entonces, al no poder usted cambiar los planes quinquenales, eso significa que yo no puedo hacer nada durante estos 5 años distinto a lo que me he trazado. Si acaso tengo modificaciones que hacer, las hago en el siguiente año, en el siguiente quinquenio. Y a mí me han pasado 5 años ahí. Por un lado. Por otro lado, lo que el Estado no patrocina, no se incentiva, porque el Estado es el único empleador y el Estado es el dueño de todo. Estas condiciones hicieron que la revolución informática no llegara a la Unión Soviética. No se podían hacer las innovaciones de los computadores, no había la iniciativa privada porque no era posible, no había las inversiones privadas y el Estado, de aquí a que asimilar esa tecnología, por lo menos pasaban 5 años, y 5 años en una vertiginosa carrera de estas es un jurgo. La Unión Soviética empieza a trazarse tecnológicamente
frente a Occidente, que rápidamente asimila la revolución de los computadores, y australiano en Austria, que había sugerido a la Daimler-Benz que en lugar de llamarse Daimler-Benz se llamara como su hija Mercedes. Pues Altair es como la niña le va a dar, como le va a decir al computador, porque era el planeta hacia donde se dirigía el Enterprise en el viaje a las estrellas. Entonces diseñan el Altair. Lo diseñan entre estos dos, entre Ed Solomon y Ed Roberts. Y entonces están en el diseño de esto, y la primera vez le toman una foto para una revista especializada entonces llama la atención, de la revista les escriben, y entonces les dicen que por qué no les mandan el invento. Ellos lo van a mandar en un tren, y en el tren se les pierde. Entonces cuando llega allá necesitan una foto de portada, y la primera caja de portada que hacen, la primera portada de un computador, como se les perdió el original, era una caja pintada. Entonces pintaron una caja y le tomaron una foto, y que eso era el primer computador personal. Se endeudaron, fueron y convencieron a un banco de que le soltara un préstamo para vender computadoras personales, y eso no existía. Eso es como solicitar un crédito para vender pispirispis. Eso no existía en ninguna parte. Lograron convencer al banco de que les diera la plata, y el banco les dio la plata. Tenían una deuda absolutamente descomunal, porque cuando empezaron a hacer el primer computador, tenían una deuda gravísima con el banco, y la tenían que hacer lo más rápido posible. Entonces los iban a vender a $400, que no era barato ni caro para los niveles de consumo y los niveles de ingreso de esas sociedades. Entonces estaban viendo a ver cómo hacían, porque no sabían de dónde iban a sacar la plata. Cuando salió publicada la revista con la portada de ese computador y la dirección, sucedió un absoluto milagro. Sucedió lo que llamamos aquí la estructura del sueño. En ese momento, cuando el computador salió la primera portada del computador, miles de personas empezaron a escribirles, mandándoles cheques, pidiéndoles computadores personales. Y la idea dice, pero ¿de dónde acá se le va a ocurrir a la gente escribirle a una empresa que no tiene ni idea quién es? Eso era marca Gato, estaba hecha en un garaje por allá, cachivachando con una caja. Entonces, ¿usted dónde va a escribir? Pues casi al garaje. Entonces llegan allá miles de cheques, una cantidad de cheques, pidiendo una máquina que además no servía esencialmente para nada, pues eso no tenía ni teclado, ni tenía pantalla, ni tenía programas, no tenía nada. Pero todo el mundo la quería. Dicen, pero ¿para qué la quieren? La quieren para